Muy buenos días, mi nombre es Leandra Carolina Potosí Rosas. Estudio en la Universidad Técnica del Norte, Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, perteneciente a la carrera de Economía. La asignatura que trataremos el día de hoy es Teoría de Desarrollo Económico y Sustentabilidad. La presentación es básicamente el respaldo del examen final de la asignatura. Estoy en el quinto semestre y bajo la supervisión de nuestra docente, la economista Zulma Albuja. Desarrollo local sostenible en Ecuador, el caso del Cantón Echandía. Este es el título del paper seleccionado, el cual es publicado por la revista de investigación Enlace Universitario. Esta comprende un órgano de divulgación de conocimiento científico y tecnológico que se encuentra bajo la dirección del Departamento de Investigación de la Universidad Estatal de Bolívar. Comprende en sí la cuarta edición y fue publicado en enero a diciembre de 2015. El número de serie de la publicación es de 1390 a 6976. Los autores del paper presentado son el magíster en Administración de Empresas Marlon Alberto García, el cual es un docente investigador de la Universidad Estatal de Bolívar en Ecuador, así también el arquitecto Manuel Alcides García, también docente de dicha universidad. Desarrollo local sostenible en Ecuador, el caso del Cantón Echandía. Básicamente, hablar de desarrollo local sostenible es hablar de la satisfacción de las necesidades presentes y de las futuras generaciones. Es decir, siempre buscamos mecanismos de desarrollo de nuestros pueblos utilizando los recursos que contamos de manera equilibrada, con el fin de que esta utilización no pueda afectar a las futuras generaciones. El objetivo básico y propuesto de este paper consiste en reflexionar sobre la necesidad de estructurar estrategias de desarrollo local sostenible que partan de una relación cultura-desarrollo, proponiendo finalmente así algunos lineamientos para la formación de una cultura de desarrollo sostenible en las diferentes comunidades. Se encuentra sustentado bajo un marco teórico en el que se describen las características de un desarrollo local sostenible, de manera que en esta se establece que el desarrollo local sostenible busca la manera de que la actividad económica mantenga o mejore el sistema ambiental, también que asegura que la actividad económica mejore la calidad de vida de todos, no solo de pocos selectos. Usa los recursos de manera eficiente, promueve el máximo de reciclaje y reutilización, reduciendo así la contaminación ambiental y el desgaste de la naturaleza. Reconoce también la importancia de la naturaleza para el bienestar humano, promueve de este modo conductas sostenibles entre los ciudadanos y también se encarga de la protección y la conservación y mejora del estado de los ecosistemas y también de restaurar aquellos que se encuentran degradados. El caso del Cantón Echandía. El Cantón Echandía, su principal actividad económica está enmarcada en la agricultura y ganadería. Em, Considerando que gran parte de la población tiene limitaciones económicas, su cabecera cantonal es Echandía. Su característica de este cantón es que no cuenta con parroquias rurales, solo con recintos y comunidades. Básicamente, al transcurrir el tiempo, se puede apreciar que poco a poco en este cantón se han perdido o se van perdiendo los caudales de fuentes hídricas debido a la continua deforestación de bosques nativos que son utilizados de mala manera en construcción de viviendas para comercialización o también para la comercialización de madera. De esta manera se ha ido extendiendo los terrenos para la producción agrícola y ganadera, pero em, la, lo malo y la desventaja de esto es que se ha ido destruyendo tanto la flora como la fauna de la zona. La zona es básicamente, se dedica a la producción agrícola y ganadera.
Dentro de los materiales y métodos que se utilizaron para la realización de este paper, se encuentra basado en un proceso de recopilación de información de acuerdo a unos elementos que se consideran em, los usuales, tales como la entrevista, la encuesta y la revisión documental. El tipo de investigación desarrollada en este paper es básicamente explicativa, pero también en una etapa presenta la correspondiente utilización de la investigación descriptiva a partir de los resultados obtenidos de cada uno de los actores que han sido objetos de la evaluación. Los resultados que se han obtenido en el paper han sido que Echendía en sí tiene problemas en el ámbito socioeconómico, sociocultural de servicios e infraestructura, donde se puede apreciar que la drogadicción presenta un problema para la población. Este problema de la drogadicción en sí representa un aspecto negativo tanto para la sociedad como para la presentación de las mismas comunidades. Por otro lado, se ha reflejado que el patrimonio histórico ha representado valores bajos para el desarrollo cultural, así como también el turismo tiene un desarrollo medio. En otros aspectos, el medio ambiente se determina que existen problemas con la tala indiscriminada de bosques. La población califica que la calidad y la cantidad de agua para el consumo humano es buena, pero también se ha visto afectada por la contaminación y han reducido las fuentes hídricas. Los servicios de infraestructura en casi todos los aspectos se dice que deben ser mejorados y atendidos por las diferentes autoridades, tomando así una iniciativa desde la infraestructura del gobierno local para mejorar los servicios. También se dice que se debe tener en como prioridad a la tercera debido a que se ha tenido deficiencias en este aspecto. Se considera que también se deberían mejorar las actividades industriales para mejorar la economía y el desarrollo de dicha localidad. También se ha analizado y se ha verificado que existe poca participación de los jóvenes en actividades deportivas o culturales que permitan manifestar tanto las necesidades como las buenas costumbres del cantón presentado. Básicamente en la discusión se ha tratado sobre la realización de un análisis de tanto de las debilidades como de las fortalezas del desarrollo local sostenible en el cantón mencionado, el cual se ha analizado en 4 subsistemas que tienen que ver con el aspecto ambiental, el sociocultural, el socioeconómico y el político institucional. También en esta se ha manifestado el cómo alcanzar el desarrollo sostenible, el cual es presentado a partir de acciones concretas a realizar en 3 áreas fundamentales de la sostenibilidad. Estas 3 formas mencionadas son básicamente considerando el área económica, la cultural y la ambiental, de manera que las actividades económicas puedan generar un mayor desarrollo dentro de la localidad. Como conclusiones tenemos que la necesidad de producir cambios en la visión del desarrollo que implica un sistema nuevo y equitativo de distribución de los recursos y la apertura y la legitimación de espacios de participación en los gobiernos locales nos permitirá obtener beneficios en el desarrollo local. También el estudio realizado en el Cantón Echendía nos ha proporcionado un ejemplo de cómo a través de la definición de un plan de desarrollo territorial que conlleve el análisis de las fortalezas y debilidades de esta zona, se pueden establecer estrategias que garanticen la sostenibilidad. Es decir, que a través de los estudios realizados se puedan generar estrategias o mejoras o propuestas para que las condiciones de las personas, así como también el desarrollo económico de la zona mejore. Muy buenos días, señor Darwin Ascuntar. Agradecerle infinitamente por haber accedido a concederme esta entrevista. Bueno, el señor Darwin Ascuntar es actualmente el presidente de la comunidad Alfundiego Fuerte, perteneciente a la parroquia del Carmelo, Cantón Tulcán, provincia del Carchi.
y también es un estudiante de segundo semestre de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. El tema que trataremos el día de hoy es el desarrollo local sostenible. El objetivo de esta entrevista es identificar si existe un desarrollo local sostenible en la comunidad del Junín de Aguafuerte. Hablar de desarrollo local sostenible es hablar de satisfacción de las presentes y también considerando las futuras generaciones. Es decir, utilizar recursos que tenemos a nuestro alcance de manera equilibrada para el desarrollo de nuestros pueblos, de manera que no se vean afectadas las futuras generaciones y también tomando en cuenta la importancia de la naturaleza. A partir de lo antes mencionado, me gustaría saber qué considera usted que permite un desarrollo local sostenible. Muy buenos días. Agradecerle por la invitación para hablar sobre este tema de gran importancia para nuestro medio. Bien, empecemos definiendo lo que es el desarrollo local sostenible. Es considerado como un proceso de identificación y aprovechamiento de los recursos propios de una comunidad o región. Estos recursos pueden ser recursos naturales, humanos, recursos sociales, como también recursos económicos. En cuanto a la interrogante, el desarrollo local sostenible nos permite buscar alternativas que nos garanticen nacer y crecer en un mejor medio ambiente, en una mejor hábitat, encaminado a buscar el buen vivir. Este buen vivir tan anhelado que nos lo garantiza la Constitución de la República, en su capítulo 2, en el cual nos habla de los derechos del buen vivir, donde nos habla específicamente de el derecho al agua, el derecho a vivir en un ambiente sano, el derecho a consumir productos sanos, específicamente producidos en nuestra propia comunidad. El artículo 14 de nuestra Constitución es aún más específico, donde nos manifiesta que se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, para buscar el buen vivir, el llamado summa causa. A partir de lo que mencionó, ¿cuáles cree que son las características que describen en sí el proceso de desarrollo sostenible? El término desarrollo local sostenible es ampliamente invocado en la actualidad, en la que el mundo ha sido afectado gravemente hoy por esta crisis sanitaria, y obviamente esto conlleva a una crisis económica, a una crisis social, también a una crisis alimentaria, medioambiental y, por qué no decirlo, a una crisis también de valores. Ante todos estos problemas que hoy aquejan al mundo, el desarrollo local sostenible se ha convertido en una alternativa para enfrentar esta difícil situación en los ámbitos antes mencionados. Si hablamos de desarrollo local sostenible, siempre va a existir una interrogante. ¿Usted considera que existe una equidad entre el desarrollo sostenible de la zona rural y de la urbana? En mi opinión, creo que existe una total desigualdad en los recursos asignados tanto al sector urbano como al sector rural. Lamentablemente, en nuestro país esto se maneja por cuestiones e intereses políticos, y por este motivo los recursos, los proyectos de desarrollo siempre se han encaminado más y se ha privilegiado a
al sector urbano, no sabiendo que el sector rural es un sector de mucha importancia en nuestro país. Ya lo palpamos en esta grave crisis que tuvimos de confinamiento, donde el sector rural fue quien alimentó a las grandes ciudades con los productos que diariamente se producen, que el sector rural nunca dejó de producir. Lamentablemente, las políticas públicas, los gobiernos de turno no hacen nada por solucionar los problemas del sector agrícola, del sector campesino de nuestro país. Siempre se ha manejado de esta misma manera, no sabiendo que la riqueza de nuestro país está en la agricultura, en la ganadería, y por ende debería existir una mayor atención a este sector. ¿Cuáles en sí considera que son los ámbitos y factores que abarca el desarrollo local mencionado? En este aspecto se pueden distinguir algunos factores. Por mencionarle el factor económico, que se da cuando el proyecto de desarrollo local sostenible es financieramente posible y rentable. También podemos hablar de un ámbito social que se refiere a la unión, a esa unión de los moradores o pobladores de una comunidad que buscan un objetivo común, como puede ser una mejor calidad de vida. También podemos hablar de un ámbito en el sector ambiental, en el que se busca obviamente la preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas. ¿Considera usted que es posible obtener un desarrollo local sostenible dentro de la comunidad que preside? Sí lo considero una posibilidad, pero puede ser una posibilidad a largo plazo, ¿no? Porque sí contamos con los recursos humanos, recursos sociales. Una debilidad podría ser el recurso económico, pero podría ser subsanable. El mayor recurso, el más favorable que tenemos aquí es el recurso natural, porque gracias a Dios, gracias a la naturaleza, estamos en una localidad donde los bosques aún se mantienen en su totalidad. Bueno, no en su mayor totalidad, pero gracias al apoyo del gobierno provincial se los ha declarado como zonas protegidas, ¿no? Entonces tenemos ese recurso natural. También tenemos el recurso natural como son las fuentes de agua, que son abundantes en nuestra región, ¿no? También por nuestra ubicación geográfica, las heladas nos provocan un daño mínimo, afortunadamente. Entonces, al existir todo este tipo de recursos favorables, se podría hablar en un futuro de un proyecto sobre desarrollo local sostenible. Basándonos en que existía la posibilidad de que hay un desarrollo local sostenible dentro de la comunidad, ¿qué actividades cree usted que puedan lograr este objetivo? Primeramente, creando conciencia en los pobladores de la comunidad, ¿no? Haciéndoles ver la importancia de cuidar nuestro medio ambiente, hoy que todavía estamos a tiempo de hacerlo, mediante la educación sobre desarrollo social sostenible, ¿no? Porque creo que la mayoría de los habitantes de nuestra comunidad y creo que en sí de la provincia se desconoce
totalmente de lo que se refiere, a lo que se refiere el desarrollo local sostenible, ¿no? Y si se desconoce totalmente de un tema, pues no se podría trabajar en ello, ¿no? Para realizar un proyecto de desarrollo local sostenible. También en esta cuestión podríamos empezar a adoptar hábitos para cuidar nuestro medio ambiente. Por ejemplo, generando nuestros propios abonos, conservando nuestras semillas nativas, dejando de botar desechos a los ríos. Existe un sinnúmero de alternativas, ¿no?, que podríamos iniciar en esta cuestión. Pero como ya le mencioné anteriormente, lo principal sería iniciar educando a las personas en este sentido. ¿Considera en sí que existen, o me podría decir cuáles son las limitaciones que hay para este desarrollo local sostenible? Como en todo proyecto, en toda cuestión, siempre existen tanto factores en beneficio como factores en contra, ¿no es cierto? En esta cuestión de desarrollo local sostenible, obviamente que existen limitaciones. Existen limitaciones, por ejemplo, pueden ser la desigualdad social, la destrucción de hábitats naturales, la caza indiscriminada de animales, como se dio en nuestro medio, que por ese motivo se dio la extinción de algunas especies aquí que eran nativas de nuestro medio, como la extinción del venado blanco que existía en nuestro medio hace algunos años atrás, y por la caza indiscriminada, esta especie lamentablemente ya no existe. Y así le podría mencionar otras especies que lamentablemente han sido extintas de nuestro entorno, ¿no? Entonces esas son unas limitaciones, ¿no? También las limitaciones pueden ser los incendios provocados por el hombre, que es algo muy lamentable, que tenemos que ver que el propio ser humano destruye su propia casa, su propio hogar. El agotamiento de los recursos naturales, que lo hemos visto en estos últimos años, son limitaciones en sí que nos afectan para llegar a un desarrollo local sostenible. Usted antes ha mencionado acerca de la educación como un punto importante para lograr el desarrollo local sostenible. Ante esto, ¿considera usted que la educación en los habitantes en una cultura de cambio permite aprovechar de manera más eficiente los recursos con los que cuenta para tener condiciones de sostenibilidad? Mi respuesta es totalmente sí, porque la educación es uno de los factores más importantes a lo largo de nuestra historia, ¿no? De nuestra historia mundial, no solo local, porque la educación es el factor más influyente que ha tenido el mundo a lo largo de los años, ¿no? La educación como fuente de progreso de los pueblos, de progreso de las sociedades. Me atrevería a decir que la educación es lo más importante que tenemos, y que tenemos que aprovecharla de la mejor manera. En esta cuestión, según mi opinión, creo que el gobierno debería implementar desde los primeros inicios de la educación de los niños, estos proyectos de educación ambiental, ¿no? Para tener una nueva generación a futuro, una generación consciente de cuidado, de protección, de saneamiento del medio ambiente. Se ha hablado en sí de puntos importantes como la educación dentro del desarrollo local, pero de acuerdo a su criterio, ¿cuáles son los actores que permiten este desarrollo local?
sin duda, todos somos responsables, todos tenemos esa gran responsabilidad, ¿no? Tanto como habitantes de la comunidad, también como las autoridades tienen esa gran responsabilidad eh, de generar proyectos, ¿no? De llevar políticas públicas encaminadas a esta cuestión. Sin embargo, los políticos de turno, nuestros gobiernos de turno, simplemente se han enfocado en obras de infraestructura cuando lo hacen, ¿no? Sino, pues, como estamos viendo, actualmente no se hace nada. Pero este tema de desarrollo local sostenible es de suma importancia y que deberían tenerlo en cuenta, no solo nuestros habitantes, no solo en la localidad, sino también nuestras autoridades. Debería haber una mayor preocupación sobre desarrollo local sostenible. En sí, un desarrollo local sostenible implica que se debe tener también un cuidado con la naturaleza, en eso estamos de acuerdo. ¿Cree usted que los habitantes de la comunidad que usted preside tienen en cuenta el cuidado del medio ambiente? Mire, afortunadamente, hoy en día en nuestra localidad, hablo de nuestra localidad, se ha reducido la tala de los bosques, la deforestación. Hablando de hace unos 15, 20 años atrás, pues era común que se realizaba la tala indiscriminada, ¿no? Sin medir las consecuencias. Afortunadamente, como le digo, hoy en día nuestras zonas han sido declaradas protegidas, pero no obstante de ello, siempre hay una irresponsabilidad, ¿no? De la gente de aún arrojar desperdicios a nuestros ríos, a nuestras fuentes de agua. También creo que esto es una irresponsabilidad de los gobiernos, ¿no? Tanto como de juntas parroquiales como de gobiernos provinciales, porque pues hasta ahora nunca han llegado verdaderamente con un proyecto importante sobre tratamiento de desechos, ¿no? En nuestra localidad pues es común el cultivo de la papa. Esto implica que al utilizar muchos químicos se genera bastante desechos sobre estos químicos, plaguicidas, que muchas veces es una irresponsabilidad que los dejan estos desechos abandonados en nuestros ríos, ¿no? Generando una gran contaminación. Es un tema muy lamentable que sucede en nuestro medio. Por eso me parece a mí la importancia de la educación, de hacerle ver a las personas sobre el daño que estamos ocasionando a nuestro entorno. Tomando en cuenta que en sí se han identificado problemas en sí con el cuidado del medio ambiente, usted como presidente de la comunidad Acuña Fuerte, ¿tiene en sí una propuesta que se enmarque en el desarrollo local sostenible? Mire, un proyecto de desarrollo local sostenible, como ya lo mencioné anteriormente, es muy difícil porque primeramente deberíamos educar a la gente, ¿no? No es fácil cambiar la mentalidad de la gente de un día a otro. Sí tendría en mente un proyecto de desarrollo local sostenible, pero como igual lo mencioné anteriormente, sería a largo plazo, donde deberíamos involucrar a las autoridades, tanto locales como provinciales, en este sentido. El proyecto vendría encaminado en sí, es una sugerencia, ¿no? de la apicultura, que es una producción, creo yo, la más sana que existe en el mundo y que tiene
que genera muchos recursos. También podríamos cambiar la manera de la agricultura, podríamos optar por otro tipo de agricultura que no genere tanta contaminación, que no sea tan utilizable los químicos, los plaguicidas, fungicidas, etc. Esa podría ser mi propuesta, pero necesitaríamos un gran apoyo de las autoridades, también podría ser incluir la empresa privada en estas cuestiones, las ONGs que siempre están involucradas en estas cuestiones. Ese sería un excelente proyecto, pero como le digo, vendría a ser a largo plazo y necesitamos esa gran colaboración de las autoridades para preservar nuestra Pachamama, como se dice, nuestra madre tierra, y también, ¿no?, preservar nuestra especie y dejar a las futuras generaciones, qué mejor herencia que dejar a las futuras generaciones un ambiente sano donde puedan vivir de la mejor manera, alcanzar ese tan anhelado buen vivir consagrado en la Constitución, como lo mencioné al inicio de esta importante entrevista. Eso es lo que le puedo aportar sobre el desarrollo local sostenible. Muchas gracias. Considerando en sí que la educación ha representado uno de los principales puntos en el desarrollo local sostenible, y para que se pueda desarrollar en sí esto, permítame manifestarle que es usted un claro ejemplo de que la lucha, la constancia sobre obtener nuestros objetivos nos van a permitir mejorar nuestro futuro. En sí, en los niños, las personas de esta comunidad, debido a que nos ha demostrado que los caminos se pueden mejorar si no nos limitamos. Todo está en la voluntad de quienes quieren mejorar su situación y básicamente en tener sueños y conseguirlos. De este modo, todos obtendremos un buen vivir. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias igualmente por la entrevista. Básicamente, a través de la lectura del paper y también de la entrevista realizada al presidente de la comunidad del Juniagua Fuerte, de la provincia del Carchi, el Cantón Tulcán y de la parroquia Carmelo, hemos considerado que básicamente buscar un desarrollo local sostenible implica la búsqueda del desarrollo de los pueblos, pero en sí tomando en cuenta el valor del cuidado de la naturaleza. Es decir, que si buscamos un desarrollo local sostenible, tenemos que enmarcarnos en las actividades económicas que puedan generar un desarrollo económico, pero que también en estas se tengan las medidas necesarias para el cuidado de nuestros recursos naturales, de manera que estos no se agoten ni tampoco puedan afectar a las futuras generaciones. Debido a que tanto el paper como la entrevista realizada son casos específicos de zonas rurales, nos ha permitido identificar que el desarrollo local sostenible está retrasado en dichas zonas. Básicamente, los dos lugares tienen como actividades económicas tanto la agricultura y la ganadería. Estas no cuentan en sí con el suficiente respaldo para generar mayores ganancias. Es por ende que una mejora en el desarrollo económico de la zona no se podría conseguir debido a que existen limitaciones y factores que no contribuyen a esto. En los dos casos se necesita mayor atención por parte de los gobiernos locales, de las autoridades, así como también de los mismos habitantes de las zonas, debido a que son ellos los encargados de manifestar su inconformidad, así como también de cambiar su mentalidad para mejorar el desarrollo de la zona. También se necesita de este modo cubrir las deficiencias que éstas presentan, es decir, a través de las quejas o de las propuestas que se puedan tener. Lo único que se busca es cubrir las deficiencias que se tienen en el desarrollo local de la localidad. Estas en sí deberían cubrir la falta que existe tanto en la mejora de infraestructura como también en la generación y en la toma de conciencia
de la importancia de la naturaleza, la cual se la puede obtener a través de la educación. Esta se podría empezar desde los más pequeños, impartiéndola en clases, talleres que estén en sí enfocados en la educación básica. De esta manera podríamos obtener una nueva generación que tenga mayor conciencia sobre la importancia de la naturaleza y sobre el cuidado del medio ambiente. Debido a que tenemos que reconocer la importancia de esta, ya que los recursos naturales son los cuales nos proveen de todos nuestros recursos para nuestras diferentes actividades, de manera que también son básicos para nuestra subsistencia. Sin duda, el desarrollo sostenible me permitiría mejorar en sí en todos los aspectos, tanto económico, ambiental, social, de manera que podamos mantener nuestros recursos económicos, mejorando nuestra calidad de vida, pero sin afectar a nuestras futuras generaciones. Es por esto que se debería tomar como un punto importante la educación, debido a que una sociedad educada conocerá y se le hará más fácil aplicar o desarrollar estrategias que permitan un mejor desarrollo local sostenible. Muchas gracias. Esta ha sido la presentación de la lectura del paper, así como también la entrevista realizada al presidente de la comunidad de Junín Fuerte, y constituye en sí el respaldo del examen final de la asignatura. Muchas gracias.